Buen día de Dios, queridos miembros de la Nueva Cruzada. Joseph Hilaire Pierre-René Belloc fue un gran poeta, político, periodista, historiador, biógrafo y escritor franco-inglés de la primera mitad del siglo XX. Siendo adolescente, Belloc había perdido la fe, pero una experiencia espiritual, de la que nunca habló pero a la que se alude en sus obras El crucero de la Nona y El camino a Roma, acabó por reconciliarle con el catolicismo. Desde entonces, Belloc fue un católico férreo, y una de sus declaraciones más famosas, "La fe es Europa y Europa es la fe", muestran cómo su ortodoxia católica significaba su verdadera identidad. Y es que el catolicismo guió su pensamiento y su vida. Se cuenta que durante un discurso de campaña política en Inglaterra, un hombre lo acusó de ser un papista, entonces, Hilaire de Belloc sacó, con orgullo su rosario de su bolsillo y le contestó: "Estimado señor, procuro ir a misa todos los días y rezar de rodillas, y rezo con esto todas las noches. Si esto le ofende, ruego a Dios que me ahorre la indignidad de representarle en la Cámara". Con esto, la multitud vitoreó y Belloc ganó la votación. Su fuerte personalidad le valió el sobrenombre del Viejo Trueno. El catolicismo de Belloc era inflexible, para él, la Iglesia era el hogar y la morada del espíritu del hombre. En un tono más ligero, las palabras de Belloc: "Allí donde brilla el sol del catolicismo, hay amor, risas y buen vino", resumen su apología de la cultura católica. No tenía más que desprecio por el anglicanismo, y no se andaba con rodeos a la hora de refutar a los herejes. Queridos miembros de la Nueva Cruzada, de este importante autor, les traemos su obra titulada De las grandes herejías, en las que Belloc describe los grandes movimientos heréticos que sacudieron y sacuden aún la verdadera Iglesia. Dada la extensión del libro, hemos dividido esta obra en 6 videos. El primero versa sobre el concepto de herejía y de la importancia de analizar estas cuestiones. El segundo relata la herejía arriana, herejía cristológica que niega la divinidad de Cristo, como lo hacen, hoy en día, algunas sectas como los Testigos de Jehová o los Pentecostales Unicitarios. El tercero nos habla sobre la herejía mahometana, es decir, el Islam, herejía que es responsable de la mayor persecución de seguidores de Cristo en el mundo, causando miles de muertos cada año. El cuarto nos habla de la herejía albigense o cátara, que tiene rasgos similares a herejías protestantes como los puritanos. El quinto video nos habla de la herejía protestante, que tanto daño le ha hecho a la cristiandad. Finalmente el sexto video relata la herejía modernista, que está ahora mismo atacando a la Iglesia desde su propio interior. Antes de comenzar, si te interesa este tipo de contenido, te invito a unirte a la Nueva Cruzada y a activar las notificaciones. Y sin más demoras, comencemos. Las grandes herejías. Hilaire de Belloc. Capítulo 1, Introducción. ¿Qué es una herejía? ¿Qué es una herejía y cuál es la importancia histórica de algo así? Al igual que la mayoría de las palabras modernas, herejía se utiliza tanto de un modo vago como diverso. Se la utiliza vagamente porque la mente moderna es tan adversa a la precisión cuando se trata de ideas como enamorada está de la precisión cuando se trata de medidas. Y es utilizada en forma diversa porque, de acuerdo a la persona que la utiliza, puede llegar a significar cualquiera de al menos 50 cosas. Actualmente, para la mayoría de las personas, de las que utilizan el idioma inglés, la palabra herejía connota disputas pasadas y olvidadas, y antiguos prejuicios contrarios a un examen racional. Por consiguiente, se piensa que la herejía carece de interés contemporáneo. El interés en la herejía está muerto porque la herejía tiene que ver con cuestiones que ya nadie toma en serio. Se comprende que una persona puede interesarse en una herejía por curiosidad arqueológica, pero difícilmente resulte comprendido si llega a afirmar que la herejía ha tenido un gran efecto sobre la historia y sigue siendo, hoy mismo, un impulso contemporáneo viviente. Y sin embargo, la cuestión de la herejía en general tiene altísima importancia para el individuo y para la sociedad. Y la herejía en su significado particular, que es el de la herejía en la doctrina cristiana, es de especial interés para cualquiera que desee entender a Europa, al carácter de Europa y a la historia de Europa. Porque la totalidad de esa historia, desde el surgimiento de la religión cristiana, ha sido la historia de luchas y cambios, mayormente precedidos, con frecuencia aunque no siempre causados, y ciertamente acompañados por diversidades de doctrina religiosa.
En otras palabras, la herejía cristiana es un subconjunto especial de primerísima importancia para la comprensión de la historia europea porque, junto con la ortodoxia cristiana, constituye el acompañante y el agente constante de la vida de Europa. Debemos comenzar con una definición, aunque el definir implique un esfuerzo mental y, por lo tanto, resulte antipático. La herejía es la dislocación de una estructura completa y autosostenida mediante la introducción de la negación de una de sus partes esenciales. Por estructura completa y autosostenida entendemos cualquier sistema afirmativo en física, matemáticas, filosofía o lo que fuere, en el cual las distintas partes son coherentes entre sí y se sostienen mutuamente. Por ejemplo, la antigua estructura de la física, frecuentemente llamada newtoniana en Inglaterra por haber sido Newton quien mejor la definió, es una estructura de esta clase. La variedad de cosas que se afirman en ella acerca del comportamiento de la materia, y especialmente la ley de la gravedad, no constituyen afirmaciones aisladas de las que cualquiera podría ser extraída sin desordenar el resto, por el contrario, son todas parte de una misma concepción o unidad de modo tal que, si modificamos una parte, la totalidad deja de funcionar. Otro ejemplo de un sistema similar es nuestra geometría plana que hemos heredado de los griegos y a la cual llaman euclidiana quienes piensan, o esperan, haber descubierto una nueva geometría. Cada proposición de nuestra geometría plana en cuanto a que los ángulos internos de un triángulo plano son iguales a dos ángulos rectos, que el ángulo contenido en un semicírculo es un ángulo recto, y así sucesivamente. Cada una de estas proposiciones no solo se encuentra sostenida por cada una de las demás proposiciones del sistema sino que, a su vez, sostiene a cada parte individual de la totalidad. Herejía significa, pues, la distorsión de un sistema por excepción, por la extracción de una parte de su estructura, e implica que el esquema queda dañado por haberse quitado parte del mismo, por haberse negado parte del mismo, o bien por haber dejado el vacío creado sin llenar, o bien por haberlo llenado con alguna afirmación nueva. Por ejemplo, el siglo XIX construyó un esquema de crítica textual para establecer la fecha de un documento antiguo. Uno de los principios dentro de este esquema es que cualquier afirmación de lo maravilloso es necesariamente falsa. Si en cualquier documento haya usted una maravilla, afirmada por el supuesto autor del documento, tiene usted derecho a concluir, dicen los críticos textuales del siglo XIX, hablando todos como un solo hombre, que el documento no fue contemporáneo, que no es de la fecha que pretende ser. Pero aparece un nuevo y original crítico que dice, no estoy de acuerdo. Pienso que ocurren maravillas y también pienso que las personas dicen mentiras. Una persona irrumpiendo así es un hereje en relación a ese particular sistema ortodoxo. Una vez concedida esta excepción, todo un número de certezas negativas se vuelve inseguro. Usted estaba seguro, por ejemplo, de que la vida de San Martín de Tours, tal como está expuesta por un testigo contemporáneo, no pertenecía a un testigo contemporáneo por las maravillas que relataba. Pero admitiendo el nuevo principio, el testigo podría ser contemporáneo después de todo, y por lo tanto puede ser aceptado como histórico si testimonia algo que no es en modo alguno maravilloso pero que no se encuentra en ningún otro documento. En la biografía de un taumaturgo lee usted que resucitó a un hombre de entre los muertos en la Basílica de Viena en el año 500. La escuela ortodoxa de la crítica diría que toda la historia es obviamente falsa y, por incluir maravillas, no es prueba de la existencia de una basílica en Viena en dicha fecha. Pero nuestro hereje, que desafía el canon ortodoxo de la crítica, dice, me parece que el biógrafo del taumaturgo puede haber estado mintiendo. Pero no habría mencionado a la basílica y la fecha a menos que sus contemporáneos supiesen, como él sabía, que existió una basílica en Viena en dicha fecha. Una falsedad no presupone la falsedad universal en un narrador. Y hasta puede aparecer un hereje todavía más audaz que podría decir, este pasaje no solo constituye una evidencia perfectamente buena en favor de la existencia de una basílica en Viena por el año 500, sino que hasta considero posible que el hombre fue resucitado de entre los muertos. Si sigue a cualquiera de los críticos, estará usted alterando todo el esquema de pruebas mediante el cual la historia verdadera se separa de la falsa en la crítica textual contemporánea. La negación completa de un esquema no es herejía y no posee el poder creativo de una herejía. Pertenece a la esencia de la herejía el dejar incólume gran parte de la estructura a la cual ataca. De esta manera puede seguir dirigiéndose a los fieles y continúa afectando sus vidas desviándolos de sus características originales. Es por ello que de las herejías se dice que sobreviven por las verdades que retienen. Debemos destacar que, en cuanto al valor de la herejía como ámbito de estudio histórico, resulta indiferente que el esquema completo atacado sea verdadero o falso. Lo que nos ocupa aquí es la altamente interesante verdad que la herejía origina una nueva vida propia y afecta vitalmente a la sociedad que ataca.
La razón por la cual las personas combaten la herejía no es tan solo, ni principalmente, conservadorismo, una devoción a la rutina, disgusto por la perturbación de sus hábitos de pensamiento, sino mucho más por la percepción de que la herejía, en la medida en que gane terreno, producirá un estilo de vida y una configuración social contraria, irritante y quizás hasta mortal para el estilo de vida y la configuración social que producía el antiguo esquema ortodoxo. Sirva lo dicho en beneficio del significado general y el interés de esa tan fértil palabra herejía. En su significado particular, el utilizado en este libro, implica dañar por excepción el esquema completo constituido por la religión de la cristiandad. Por ejemplo, una parte esencial de esta religión, aun siendo solo una parte, sostiene que el alma individual es inmortal, que la conciencia personal sobrevive a la muerte física. Ahora bien, las personas que creen en ello considerarán al mundo y a sí mismas de cierta manera, se comportarán de cierta forma, y serán cierto tipo de personas. Si hacen una excepción, es decir, si recortan y extraen únicamente esta doctrina, pueden seguir conservando todo lo demás, pero el esquema estará cambiado, el estilo de vida, las características y todo el resto se volverán otra cosa. La persona que está convencida de que cuando muera todo habrá terminado de una vez para siempre, puede seguir creyendo en que Jesús de Nazaret fue verdadero Dios de verdadero Dios, que Dios es trino, que la encarnación estuvo acompañada por un nacimiento virgen, que el pan y el vino se transforman en virtud de una fórmula particular. Esta persona podrá recitar una gran cantidad de oraciones cristianas y admirar y copiar a algunos cristianos ejemplares elegidos, pero será una persona bastante diferente de aquella otra que da por cierta la inmortalidad. Debido a que la herejía en este sentido particular, la negación de una doctrina cristiana aceptada, afecta de este modo al individuo, afecta también a toda la sociedad, y cuando uno examina cierta sociedad formada por una religión en particular, necesariamente debe ocuparse extensamente de la distorsión o menoscabo de dicha religión. Ese es el interés histórico de la herejía. Por eso, quien quiera entender cómo es que Europa vino a ser lo que es y cuáles fueron las causas de sus cambios, no puede darse el lujo de considerar la herejía como algo carente de importancia. Los eclesiásticos que en los concilios orientales lucharon con tanta furia por detalles de definiciones, tenían mucho más sentido histórico y se hallaban mucho más en contacto con la realidad que los escépticos franceses, familiares a los lectores ingleses a través de su discípulo Gibbon. Por ejemplo, una persona que piensa que el arrianismo es una simple discusión semántica está dejando de ver que un mundo arriano sería mucho más parecido a un mundo maometano y mucho menos parecido a lo que el mundo europeo de hecho llegó a ser. Esa persona está mucho menos en contacto con la realidad de lo que estuvo Atanasio cuando afirmó la importancia suprema del punto de doctrina. Aquel concilio local en París, que volcó el fiel de la balanza en favor de la tradición trinitaria, tuvo tanto efecto como una batalla decisiva, y él no comprender eso es ser un mediocre historiador. Y la tesis no se refuta diciendo que ambos, tanto el ortodoxo como el hereje, sufrían de una ilusión, que estaban discutiendo cuestiones que no tenían una existencia real y que no merecían el esfuerzo de un debate. La cuestión es que la doctrina, y su negación, contribuyeron a la formación de la naturaleza de las personas y esa naturaleza así formada determinó el futuro de la sociedad que esas personas construyeron. Y en relación con esto existe otra consideración demasiado frecuentemente omitida en nuestros tiempos. Es la siguiente: para grandes masas de seres humanos la actitud escéptica frente a cuestiones trascendentales no puede perdurar. Muchos se han desesperado por el hecho de que esto sea así. Deploran la despreciable debilidad de la humanidad que compele a la aceptación de alguna filosofía o de alguna religión a fin de llevar adelante la vida en absoluto. Pero esta es una cuestión de experiencia positiva y universal. Por cierto, no hay forma de negarlo. Es un hecho simple. La sociedad humana no puede desenvolverse sin algún credo, porque un código o una norma son el producto de un credo. De hecho, a pesar de que algunos individuos, especialmente aquellos que disponen de existencias protegidas, pueden con frecuencia desempeñarse con un mínimo de certeza o hábito respecto de cuestiones trascendentales, una masa humana orgánica no puede vivir de esa forma. Así, la Inglaterra moderna está sostenida por toda una religión, la religión del patriotismo. Destruid eso por medio de algún desarrollo herético, exceptuando la doctrina de que el primer deber de una persona es hacia la sociedad política a la cual pertenece, e Inglaterra, tal como la conocemos, gradualmente cesará de ser y se convertirá en algo diferente. La herejía, por lo tanto, no es un fósil. Es una materia de permanente y vital interés para la humanidad porque está ligada a la cuestión de la religión y sin alguna forma de religión ninguna sociedad humana ha perdurado ni podrá perdurar jamás.
Quienes piensan que la cuestión de la herejía puede ser descuidada porque el término les suena pasado de moda y porque se relaciona con cierta cantidad de disputas hace tiempo abandonadas, están cometiendo el error de pensar en palabras en lugar de pensar en ideas. Es la misma clase de error que contrasta a los Estados Unidos como república con una Inglaterra monárquica cuando, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos es esencialmente monárquico y el gobierno de Inglaterra es esencialmente republicano y aristocrático. No tienen fin los equívocos que surgen del empleo ambiguo de las palabras. Pero si tenemos presente al hecho simple que un Estado, una política humana, o una cultura general, tiene que estar inspirada por algún cuerpo de normas morales, y que no puede haber cuerpo de normas morales sin doctrina, y si nos ponemos de acuerdo en llamar religión a cualquier cuerpo consistente de doctrina y moral, pues entonces aparecerá clara la importancia de la herejía como cuestión porque la herejía no significa más que la propuesta de innovaciones religiosas por medio de la extracción de algo que ha constituido la religión aceptada en algún momento dado, con el fin de negarlo o reemplazarlo por otra doctrina extraña. El estudio de las sucesivas herejías cristianas, sus características y su trayectoria, posee un interés especial para todos los que pertenecemos a la cultura europea o cristiana, y la razón de ello debería ser evidente: nuestra cultura fue hecha por una religión. Los cambios o los desvíos de esa religión necesariamente afectarán a nuestra civilización como un todo. Toda la historia de Europa, con sus variadas comarcas y estados y cuerpos generales durante los últimos 16 siglos, ha estado mayormente vuelta hacia las sucesivas herejías que aparecieron en el mundo cristiano. Somos lo que actualmente somos principalmente porque ninguna de esas herejías finalmente desquició a nuestra religión ancestral, pero también somos quienes somos porque cada una de estas herejías afectó profundamente a nuestros padres durante generaciones enteras. Cada herejía dejó sus huellas y una de ellas, el gran movimiento maometano, sigue teniendo al día de hoy influencia dogmática y preponderancia sobre una gran fracción de territorio que alguna vez fue enteramente nuestro. Si uno se pusiese a catalogar a las herejías siguiendo la larga historia de la cristiandad, la lista de las mismas podría parecer casi infinita. Porque se dividen y se subdividen, están en todas las escalas, varían de lo local a lo general. Sus vidas se extienden desde menos de una generación hasta siglos enteros. La mejor forma de entender la materia es seleccionando algunos pocos ejemplos prominentes y estudiarlos para entender la gran importancia que puede tener una herejía. Un estudio semejante se hace más fácil por el hecho de que nuestros padres reconocieron a la herejía por lo que era, le dieron en cada caso un nombre en particular, la sujetaron a una definición y, por lo tanto, a ciertos límites, haciendo más fácil su análisis gracias justamente a dicha definición. Por desgracia, en el mundo moderno se ha perdido el hábito de esas definiciones. La palabra herejía, habiendo venido a connotar algo extraño y pasado de moda, ya no se aplica a los casos que son claramente casos de herejía y deben ser tratados como tales. Por ejemplo, en la actualidad está difundida la negación de lo que los teólogos llaman dominio, esto es, el derecho a la posesión de propiedades. Se afirma ampliamente que las leyes que permiten la propiedad privada de tierra y de capital son inmorales, que el suelo de donde surgen todos los bienes productivos debería ser comunal y que cualquier sistema que permita su control por individuos o familias es un sistema equivocado y por lo tanto debe ser atacado y destruido. A esta doctrina, que ya es bastante fuerte entre nosotros y que está ganando en fuerza y número de adherentes, no la llamamos herejía. La concebimos tan solo como un sistema político o económico y cuando hablamos del comunismo nuestro vocabulario no sugiere nada teológico. Pero esto es solamente porque nos hemos olvidado del significado de la palabra teológico. El comunismo es tan una herejía como el maniqueísmo. Implica tomar el esquema moral con el que hemos vivido, extraer del mismo una parte en particular, negar esa parte e intentar su reemplazo por una innovación. El comunista retiene mucho del esquema cristiano, la igualdad humana, el derecho a la vida, y así sucesivamente. Niega tan solo una parte. Lo mismo vale en cuanto al ataque contra la indisolubilidad del matrimonio. Nadie llama herejía al conjunto de prácticas y afirmaciones modernas relacionadas con el divorcio, pero de hecho el divorcio es una herejía desde el momento en que su característica determinante es la negación de la doctrina cristiana del matrimonio y su sustitución consecuente por otra doctrina, a saber, la de que el matrimonio no es más que un contrato y además un contrato rescindible. Del mismo modo es una herejía, un cambio por excepción, el afirmar que nada se puede saber de las cosas divinas, que todo no es más que mera opinión y que, por lo tanto, nuestras únicas guías para el manejo de los asuntos humanos deberían ser las cosas de las cuales se tiene certeza por la evidencia de los sentidos y por la experimentación. Quienes piensan de esta forma pueden conservar, y generalmente conservan, mucho de la moral cristiana,
pero desde el momento en que niegan la certeza por la autoridad, siendo que esta doctrina es parte de la epistemología cristiana, son herejes. No es herejía decir que la realidad puede ser aprendida por medio del experimento, por percepción sensual o por deducción. La herejía consiste en afirmar que no puede ser aprendida por medio de ninguna otra fuente. Actualmente vivimos bajo un régimen de herejía que se distingue de los periodos herejes más antiguos tan solo en que el espíritu herético se ha vuelto generalizado y aparece bajo varias formas. Se verá que en las páginas siguientes he hablado del ataque moderno porque algún nombre hay que darle al asunto antes de poder discutirlo en absoluto. Pero la marea que amenaza con cubrirnos es tan difusa que cada uno tendrá que darle su propio nombre, no tiene una denominación genérica todavía. Quizás lo tendrá más adelante, pero no antes de que se vuelva agudo el conflicto entre ese espíritu moderno anticristiano y la tradición permanente de la fe a través de la persecución y el triunfo o la derrota de la misma. Quizás entonces se llame Anticristo. Capítulo 2. El esquema de este libro. En lo que sigue propongo tratar los principales ataques a la Iglesia Católica que han marcado su larga historia. Excepto en el caso del musulmán y del ataque moderno, confusos pero ubicuos y que aún se hallan en curso, me ocupo de sus fracasos y de las causas de esos fracasos. Concluiré discutiendo las chances de la presente contienda por la supervivencia de la Iglesia en la misma civilización que ella creara y que ahora la está abandonando. Como todo el mundo sabe, actualmente existe una institución que se autoproclama como la única maestra autoritativa y divinamente designada de la moral esencial y de la doctrina esencial. Esta institución se llama Iglesia Católica. Más allá de ello, es una verdad histórica admitida y por nadie negada que esa institución, reivindicando esa función, ha estado presente entre la humanidad por muchos siglos. Por antagonismo o falta de conocimientos, muchos niegan la identidad de la Iglesia Católica actual con la sociedad cristiana original. Sin embargo, nadie, por más hostil o desinformado que sea, negará su presencia durante al menos 1300 o 1400 años. Además es históricamente cierto, aunque no universalmente admitido, que la reivindicación de este organismo en cuanto voz divinamente designada para la formulación de doctrina verdadera sobre cuestiones esenciales al ser humano, su naturaleza, su sufrimiento en este mundo, su condena o su salvación, su inmortalidad, etc., se encuentra afirmada a través de los siglos precedentes hasta poco antes de la mitad del primer siglo. Desde el día de Pentecostés, ocurrido en algún momento entre el año 29 y el 33 DC, y de allí en adelante, ha existido un cuerpo de doctrina que afirmó, por ejemplo, la resurrección desde el mismo principio. Y el organismo a través del cual el conjunto doctrinario fue afirmado fue, desde el inicio, un cuerpo de hombres ligados por cierta tradición a través de la cual reivindicaron poseer la autoridad en cuestión. Por consiguiente, tenemos que distinguir dos conceptos totalmente diferentes que, sin embargo, con frecuencia se confunden. Una cosa es el hecho histórico de que la autoridad divina y la infalibilidad doctrinaria fue y sigue siendo reivindicada, y otra cosa es la credibilidad de esa reivindicación. Que la reivindicación sea verdadera o falsa no tiene absolutamente nada que ver ni con su origen histórico ni con su continuidad histórica. Pudo haber surgido como una ilusión o como una impostura, pudo haber continuado por ignorancia. Todo eso no afecta al hecho de su existencia histórica. La reivindicación fue hecha y sigue siendo hecha, y quienes la hacen se encuentran en una continuidad ininterrumpida con quienes la hicieron desde el principio. Colectivamente forman ese organismo que se llamó y se sigue llamando la Iglesia. Ahora bien, a lo largo de todo el periodo de su existencia han ocurrido constantes asaltos contra este organismo autoritativo, contra su reivindicación, su carácter y sus doctrinas. Hubo negaciones de su reivindicación. Se negó esta o aquella sección de sus doctrinas. Existió el intento de reemplazarlas por otras doctrinas. Hasta se intentó reiteradamente la destrucción de la Iglesia como organismo. Me propongo seleccionar 5 de los principales ataques de esta clase del total del número muy grande, casi ilimitado, de esfuerzos, mayores y menores, realizados para derrumbar el edificio de la unidad y la autoridad. Mi razón para elegir un número tan pequeño como 5 y concentrarme en cada uno de ellos como si fuese un fenómeno separado no responde tan solo a la necesidad de un marco y de límites sino también al hecho de que, en estos 5, se ejemplifican las principales formas de ataque. Los 5 ataques son, en orden histórico, 1, el arriano, 2, el maometano, 3, el albigense, 4, el protestante, y 5. Uno que aún no tiene un nombre específico asociado pero al cual llamaremos el moderno por una cuestión de conveniencia.
Afirmo que cada una de estas principales 5 campañas representa un tipo determinado, siendo que el éxito total de cualquiera de ellas hubiera significado la destrucción de la Iglesia Católica, su autoridad y su doctrina entre los seres humanos. El ataque arriano propuso un cambio doctrinario fundamental, a tal punto que, de haber prevalecido, la naturaleza entera de la religión se hubiera transformado. Y no solo se hubiera transformado, hubiera fracasado, y tras su fracaso se hubiera derrumbado la civilización que la Iglesia Católica estaba construyendo. La herejía arriana, ocupando el siglo IV y activa a lo largo del siglo V, se propuso ir a la raíz misma de la autoridad de la Iglesia atacando la divinidad plena de su fundador. Pero hizo más todavía porque su motivo subyacente fue la racionalización de un misterio sobre el cual la Iglesia está basada, el misterio de la encarnación. En lo esencial, el arrianismo fue una revuelta contra las dificultades inherentes a los misterios en general aun cuando se expresó solamente en un ataque al misterio principal. El arrianismo fue un típico ejemplo en gran escala de esa reacción contra lo sobrenatural que, si se desarrolla a pleno, le quita a la religión todo aquello que la hace vivir. El ataque maometano fue de una clase diferente. Geográficamente provino de fuera del área de la cristiandad, apareció, casi desde el comienzo, como un enemigo externo. Sin embargo, estrictamente hablando, no fue una religión nueva que atacaba a la antigua sino, esencialmente, una herejía, si bien, desde las circunstancias de su nacimiento fue una herejía más bien externa que interna. Amenazó con matar a la Iglesia cristiana por invasión en lugar de socavarla por dentro. El ataque albigense no fue sino el principal de un gran número de ataques, todos los cuales tuvieron sus orígenes en la concepción maniquea de la dualidad del universo, en la concepción de que el bien y el mal están siempre combatiendo como iguales y que el poder omnipotente no es ni único ni benéfico. Estrechamente interrelacionada con esta idea e inseparable de ella estuvo la concepción de que la materia es maligna y que todo placer, especialmente el del cuerpo, es maligno. Esta forma de ataque, de la cual sostengo que la albigense fue la más notoria y la que más cerca llegó de tener éxito, fue más un ataque a la moral que a la doctrina. Tuvo el carácter de un cáncer fijándose al cuerpo de la Iglesia desde adentro, produciendo una vida propia, antagónica de la vida de la Iglesia y destructiva de la misma, al igual que el tumor maligno en el cuerpo humano vive una vida propia, diferente y destructora del organismo en el cual ha surgido en forma parasitaria. El ataque protestante difirió del resto especialmente en la característica que su ofensiva no consistió en la promulgación de una nueva doctrina o de una nueva autoridad, ni realizó un intento concertado de crear una contraiglesia. Su principio fue la negación de la unidad. Fue un esfuerzo para promover aquel estado mental en el cual una iglesia en el antiguo sentido de la palabra, esto es, un cuerpo infalible, unido y docente, una persona hablando con autoridad divina, debía ser negada, no por las doctrinas que podía llegar a ofrecer sino por la sola pretensión de ofrecerlas bajo su autoridad exclusiva. Así, el protestante puede afirmar, como lo hacen los puseitas ingleses, la verdad de todas las doctrinas subyacentes a la misa, la real presencia, el sacrificio, el poder sacerdotal de consagración, etc. Mientras otro protestante podría afirmar que todas esas concepciones son falsas, y aún así ambos protestantes serían protestantes porque están comunicados por la concepción fundamental de que la Iglesia no es una personalidad visible, definible y unida, que no hay una autoridad central infalible y que, por lo tanto, cada uno es libre de elegir su propio conjunto de doctrinas. Semejantes afirmaciones de desunión, semejante negación de la tesis que la unidad es parte del orden divino, produjo por cierto un temperamento protestante común a través de ciertas asociaciones históricas. Pero no existe una doctrina, ni un conjunto de doctrinas, de las cuales pueda afirmarse que constituyen el núcleo del protestantismo. En lo esencial, el protestantismo sigue siendo el rechazo de la unidad por la autoridad. Por último existe el ataque contemporáneo a la Iglesia Católica que todavía está en curso y al cual no se le ha puesto un nombre definitivo, excepto el vago término de moderno. Personalmente quizás hubiera preferido el antiguo término griego a logos. Aunque eso hubiera parecido una pedantería, no deja de ser una lástima el tener que rechazarlo porque describe admirablemente por implicación la disputa entre quienes actualmente atacan a la autoridad y a la doctrina católicas y el tono mental de un creyente. En la antigüedad se le daba el nombre de alogos a quienes, aun a pesar de llamarse cristianos, menoscababan o negaban la divinidad de Cristo. Se decía que hacían esto por carecer de juicio en el sentido de capacidad completa de comprensión o capacidad cognitiva. Las personas consideraban esta clase de racionalismo de la misma manera en que los individuos normales consideran al daltónico.
Se podría haber optado también por el término de positivismo en vista de que el movimiento moderno se basa sobre la distinción entre cosas positivamente probadas por experimento y cosas aceptadas sobre otras bases, pero el término positivismo ya tiene una connotación especial y emplearlo generaría confusiones. En todo caso, a pesar de no tener todavía un nombre específico, todos conocemos el espíritu al cual me refiero, que solo es verdad lo que puede ser apreciado por los sentidos y sujeto a experimento. Que solo puede ser creído por completo aquello que puede ser completamente medido y comprobado mediante pruebas reiteradas. Que aquello que en general se llama afirmaciones religiosas es siempre presumiblemente y a veces demostradamente un conjunto de ilusiones. Que la misma idea de Dios y todo lo que le sigue es una construcción humana y un invento de la imaginación. Este es el ataque que ha desplazado a los más antiguos. Este es el que ahora está ganando terreno tan rápidamente y cuyos partidarios sienten una creciente confianza en el éxito, al igual que la sintieron en su momento culminante los partidarios de los ataques anteriores. Así quedan planteados los 5 grandes movimientos antagónicos a la fe. El concentrar nuestra atención sobre cada uno y de a uno por vez, nos enseña por medio de ejemplos independientes el carácter de nuestra religión y la extraña verdad que las personas no pueden escapar de simpatizar con ella o de odiarla. Además, el concentrarse en estos 5 ataques principales tiene la ventaja adicional de que parecen resumir todas las direcciones desde las cuales se puede lanzar un asalto a la fe católica. Sin duda alguna habrá más conflictos en el futuro. Más aún, podemos estar seguros de que esto es inevitable porque está en la naturaleza de la Iglesia provocar la furia y el ataque del mundo. Quizás más adelante tendremos que enfrentar a los paganos del Este o quizás, tarde o temprano, debamos resistir el desafío de todo un nuevo sistema, vale decir, no una herejía sino una nueva religión. Pero las clases principales de ataque parecen haber quedado agotadas en la lista que la historia ha presentado hasta ahora. Hemos tenido casos de herejía, trabajando desde el exterior y formando un mundo nuevo a su estilo, del cual el Islam constituye el gran ejemplo. Hemos tenido casos de herejía atacando las raíces de la fe, la encarnación, y especializándose en ello, de lo cual el arrianismo fue el gran ejemplo. Tuvimos el crecimiento de un cuerpo extraño en el interior, como los albigenses y todos sus parientes maniqueos antes y después de ellos. Hemos tenido el ataque a la personalidad, esto es, a la unidad de la Iglesia, con el protestantismo. Y ahora, incluso cuando el protestantismo se está muriendo, vemos surgir y crecer todavía otra forma de conflicto, la propuesta de catalogar de ilusión a toda afirmación trascendental. Parecería ser que el futuro no podría contener más que una repetición de estas formas. Por consiguiente, la Iglesia puede ser concebida como una ciudadela presentando un número dado de caras formadas por los ángulos de sus defensas. Cada una de las caras fue atacada alguna vez, y después del fracaso del ataque, la cara vecina sufrió el peso de la siguiente batalla. El último asalto, el moderno, más que un conflicto armado parece un intento de disolver la guarnición, de aniquilar, por su gestión, su poder de resistencia. Con esta última forma, la lista parecería haber quedado agotada. Cuando el último peligro se haya disipado, si se disipa, el próximo puede aparecer solamente bajo alguna forma con la que ya hemos tenido cierta experiencia. Como postdata a este preludio se me podrá preguntar por qué no incluí ninguna mención a los cismas. Los cismas son ataques a la vida de la Iglesia Católica tanto como lo son las herejías. El mayor cisma de todos, el griego u ortodoxo que produjo la comunión griega u ortodoxa, constituye un quebrantamiento manifiesto de nuestra fortaleza. Sin embargo, pienso que las distintas formas de ataque a la Iglesia por la vía de doctrinas herejes se encuentran en una categoría distinta a la de los cismas. Sin duda, un cisma comúnmente incluye una herejía y sin duda ciertas herejías han intentado pedir que nos reconciliemos con ellas como podríamos hacerlo con un cisma. Pero, a pesar de que los dos males por lo común aparecen juntos, aún así cada uno de ellos pertenece a una clase diferente y, mientras estudiamos a uno lo mejor es eliminar al otro durante el proceso de ese estudio. En estas páginas examinaré, pues, en secuencia los 5 grandes movimientos que he mencionado y los tomaré en orden histórico, comenzando con la cuestión de los arrianos que, al ser la primera, fue también quizás la más formidable. Si te gustó este video, déjanos un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Y no te pierdas el siguiente episodio. Muchas gracias por tu apoyo y que Dios te bendiga.